Saludos, jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho de la asignatura de Derecho Procesal Constitucional. Hoy vamos a conversar sobre el tema del control constitucional. Y como siempre lo vamos a hacer a la luz de la Constitución Política de la República de Nicaragua como su pronorma jurídica, en base a la Ley de Justicia Constitucional y en base a la doctrina, la jurisprudencia y la teoría constitucional. Los modelos o sistemas de control constitucional son un conjunto de mecanismos jurídicos fundamentales en los sistemas jurídicos para garantizar la supremacía de la Constitución. Los modelos o los sistemas de control constitucional tienen finalidades, tienen objetivos, su razón de ser, y básicamente los modelos o sistemas de control constitucional fiscalizan que los órganos y las instituciones del Estado y las estructuras de la sociedad se sujeten a las disposiciones y los mandatos constitucionales. Existen diferentes perspectivas sobre el alcance de los modelos o sistemas de control constitucional. Algunos autores consideran que estos sistemas fiscalizan únicamente a los órganos y a las instituciones del Estado. En cambio, otros consideran que también abarca los ámbitos de la sociedad. Y dentro de los que consideran que fiscalizan al Estado hay dos vertientes. Hay unos autores que consideran que solamente fiscalizan a algunos órganos e instituciones del Estado y hay otros autores que sostienen que fiscalizan a la totalidad de órganos e instituciones del Estado. Esta presentación explora los principales modelos de control constitucional, sus características, cómo se aplica en distintos contextos, en especial en el contexto nicaragüense. Fundamentos del control constitucional. La fiscalización estatal es la supervisión a los órganos e instituciones del Estado para que estos se sujeten a las disposiciones y preceptos constitucionales, garantizando así la supremacía constitucional. Sobre el alcance del control constitucional, Uribe Arcete plantea que se ejerce sobre toda la actividad estatal, mientras Vivanco Martínez considera que también abarca algunas expresiones de la sociedad, especialmente organizaciones políticas. Es decir, que el control constitucional fiscaliza al legislativo, al judicial, al electoral, a entidades gubernamentales, pero también fiscaliza a las iglesias, los sindicatos, las empresas y fundamentalmente a los partidos políticos. Hay algunos autores que consideran que el control constitucional no es totalizante, es decir, no es sobre todas las expresiones del Estado, que tiene algunos límites. Escobar Ford nos plantea que no todo es controlable, que hay cuestiones políticas, declaraciones de guerra, declaración del estado de emergencia, decisiones del órgano electoral, en donde no se puede ejercer este tipo de fiscalización constitucional. Bien, veamos los principales modelos de control constitucional. Existen tres tipos de modelos de control constitucional: el modelo difuso, el modelo concentrado y el modelo de control mixto. El control difuso, también llamado norteamericano, porque
surge, se aplica en Estados Unidos, conocido como el Judicial Review, surgió en Estados Unidos en 1803 con el caso Marbury versus Madison y permite que cualquier juez o tribunal pueda declarar la inaplicabilidad de una norma contraria a la Constitución en un caso específico. Ese es el control difuso, que es cuando se extiende en todas las entidades jurisdiccionales. Es decir, que cualquier juez, cualquier autoridad judicial puede declarar inconstitucional una norma en un caso judicial concreto. El control concentrado, conocido como sistema austríaco, europeo o kelseniano, otorga el control de constitucionalidad exclusivamente a un órgano judicial especializado, que puede ser tribunal o corte constitucional, que protege la supremacía constitucional. En el concentrado es un órgano que tiene una posición de primacía en el sistema de justicia, el único que puede aplicar el control constitucional. Y el control mixto combina elementos del sistema difuso y el concentrado. Aquí estamos hablando que los órganos de justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional comparten la función de control constitucional y las acciones de tutela. Es decir, en el control mixto, tanto las judicaturas, los juzgados, las autoridades judiciales pueden declarar inconstitucional toda la estructura judicial y también una estructura superior que puede ser un tribunal constitucional o una corte constitucional. Esos son los tres sistemas existentes. En el mecanismo de control constitucional existe un rol judicial. Los jueces pueden declarar normas inconstitucionales. En el mecanismo de control constitucional existe un sistema legal, una estructura que permite la revisión constitucional difusa. Aquí tenemos el ejemplo de Estados Unidos que permite una revisión constitucional en cualquier tribunal. El control difuso, ¿verdad? El control difuso, decíamos que es el que está disperso en las distintas jurisdicciones. Veamos las características del control difuso. Es un control abstracto. No existe un litigio o conflicto jurídico donde las partes debaten sobre un acto constitucional. Otra característica es que su carácter principal cuestiona directamente la constitucionalidad de una ley independientemente de su aplicación a un caso concreto, y existe un efecto constitutivo, y es que la sentencia tiene efectos ex nunc para el futuro, manteniendo inalterables los actos celebrados durante la vigencia de la ley. Y hay un efecto general: la sentencia que declara la inconstitucionalidad invalida con efectos generales erga omnes la norma jurídica impugnada. El control difuso permite que cualquier autoridad judicial declare inaplicable una norma contraria a la Constitución en un caso específico, sin necesidad de un proceso constitucional autónomo. En cuanto al control concentrado, que es el sistema kelseniano, tenemos el rol del Tribunal Constitucional especializado, que es un órgano judicial exclusivo para el control constitucional. Aquí hay una protección de la supremacía constitucional, se garantiza la jerarquía suprema de la Carta Magna. Y tenemos el elemento del legislador negativo, hay un monopolio de la jurisdicción constitucional. El control concentrado, también conocido como sistema austríaco, europeo o kelseniano, otorga de forma exclusiva
el control de constitucionalidad a un órgano judicial especializado. Este modelo ha influenciado a muchos países europeos y latinoamericanos como Guatemala, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, donde existen tribunales constitucionales. Veamos algunas diferencias entre el control difuso y el control concentrado de la Constitución. En el control difuso, decíamos, cualquier juez puede ejercerlo. Se aplica en casos concretos. Existen efectos entre las partes, interpares. No hay proceso constitucional específico. Tiene su origen en Estados Unidos y hay un control incidental o concreto. En cuanto al control concentrado, es exclusivo de un tribunal constitucional, hay un proceso autónomo de inconstitucionalidad, tiene efectos generales, erga omnes, existe un debate jurídico específico, hay un origen en Austria, el modelo kelseniano, y hay un control abstracto o directo. Luego hemos hablado del sistema mixto, que es una combinación de ambos modelos. En esta integración de los sistemas se aplica de manera combinada los sistemas concentrados y difusos. En el mixto se combina el control difuso y el control concentrado para determinar si una norma jurídica es contraria a la Constitución política. Aquí se apunta a la garantía de la supremacía constitucional, asegurando el principio que la Constitución está por encima de todo el ordenamiento jurídico y persigue la preservación del sistema político institucional creado por la ley suprema. Hay un predominio regional de este modelo, del mixto. En América Latina generalmente le ha correspondido a la Corte Suprema de Justicia la jurisdicción constitucional en el control normativo, tanto abstracto como en los casos concretos. Según Vilches Lara, en la actualidad todos los sistemas son híbridos, ya que combinan elementos de un sistema con los elementos del otro. Escobar Forno señala que los sistemas latinoamericanos tienen un carácter mixto, tomando en cuenta los dos modelos, el norteamericano y el europeo. Veamos sucintamente sobre el control de constitucionalidad en Nicaragua. En las últimas reformas a la Constitución política publicadas en febrero del 2025, se plantea una nueva visión del Estado. Hay una refundación del Estado, ya que el poder reside en el pueblo. Así lo señala hoy la Constitución política. Y la Constitución elimina los poderes del Estado. Esa partición, esa segmentación del Estado, la Constitución ahora lo elimina. Ya no existen poderes del Estado, existe un único poder, que es el poder que ejerce el pueblo de forma directa por medio del modelo de democracia directa, en donde el protagonismo lo tiene el pueblo, el protagonismo lo tienen las personas, las familias y las comunidades. Y el pueblo, por medio del proceso de votaciones, por medio del voto universal, directo, libre y secreto, elige a sus autoridades. El pueblo elige a la presidencia de la República y delega en la presidencia de la República la jefatura y coordinación de los órganos de Estado. En este sentido, la presidencia de la República coordina al órgano legislativo, al judicial, al electoral, al órgano de control y fiscalización, a las entidades regionales y municipales, y la presidencia ejerce la jefatura de Estado y de gobierno. La presidencia de la República ejerce la jefatura del Ejército de Nicaragua
y la Policía Nacional. En cuanto a las leyes constitucionales, la Constitución política señala que son la ley electoral, la ley de emergencia, la ley de justicia constitucional y el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe. Esas son las 4 leyes de naturaleza constitucional. En Nicaragua rige el sistema mixto o modelo mixto, sistema o modelo de control constitucional mixto. Todos los teóricos nicaragüenses coinciden en que ese es el sistema vigente, el sistema de control constitucional en Nicaragua. Inclusive este autor, este servidor, escribió un libro que se llama El recurso de amparo, donde me adscribo a esa línea de pensamiento de considerar que el modelo de control constitucional en Nicaragua es el mixto. Lo plantea la jurisprudencia constitucional, es decir, hay una cantidad de sentencias de la Corte Suprema de Justicia que señalan que el modelo que rige en Nicaragua es el modelo de control constitucional mixto. Lo plantea la ley de justicia constitucional, lo plantea también la ley orgánica del Poder Judicial, se llama así hasta hoy, pero en la Asamblea Nacional tendremos que crear una nueva ley que haga referencia a una ley orgánica del sistema judicial. Bueno, ya en realidad en la Asamblea ya aprobamos esta ley, ya aprobamos la ley del sistema judicial que derogó la ley del Poder Judicial. Lo que está pendiente es una nueva ley de justicia constitucional. Y también en base a la Constitución política sostenemos que predomina el sistema mixto. De acuerdo pues a la realidad nicaragüense, a la realidad constitucional y a la realidad jurídica, los diferentes autores sostienen que existe un órgano con funciones de control abstracto y concentrado y que también el resto de tribunales y jueces pueden realizar el control difuso o incidental al declarar inaplicable una norma cuando lesione o contradiga la Constitución política. Es decir, en el caso de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia puede declarar inconstitucional una norma y también los juzgados, los tribunales pueden declarar inaplicable una norma constitucional en un caso concreto. El concepto de erga omnes en el control constitucional. Veamos el significado y el alcance del término erga omnes, que viene del latín, que significa contra todo, respecto de todo. En el control constitucional designa el valor universal de ciertos actos jurídicos, especialmente las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma. La aplicación universal, según Ordóñez y Fuentes, el carácter de erga omnes implica que los efectos de una declaración no se limitan al caso concreto planteado en el litigio, sino que tienen un carácter de universalidad. Sobre las obligaciones estatales, Rueda Fernández señala que las obligaciones erga omnes conforman un eslabón entre las normas imperativas y el reflejo de estas en el régimen jurídico de la responsabilidad de un Estado. Les invito a leer el libro que escribió este servidor, que se llama Anotaciones históricas, conceptuales, alcances y límites del amparo, con énfasis en Nicaragua. Esa es la fuente bibliográfica principal a estudiar en esta temática.